Veo que has hecho una entrevista con referencia a lo que sucede actualmente en Petroperú. Me interesaría saber tu opinión, porque ayer escuché una declaración de Humberto Campodónico, que es el presidente, no sé si ejecutivo, pero presidente del directorio de Petroperú, que algunas veces ha tenido presidentes ejecutivos, que ha dicho que no le alegra el hecho de que el gobierno haya dispuesto, se le entregue como préstamo 4.000 millones de soles a Petroperú para que pague los combustibles de los buques que están acodenados en las afueras de las plantas. ¿Qué te parece esta expresión? No me alegra, ha dicho Humberto Campodónico. Bueno, en realidad, si lo vemos de una manera fría, yo creo que ya no había otra alternativa, ¿no? En cuanto a tratar de salir de este problema, y que yo creo que lo hacen más por un tema social, porque si es que esto no se soluciona ahora, este rebrote pues es instantáneo, no va a permitir tener más tiempo para ello. Entonces yo creo que no ha tenido el gobierno otra salida, que algo que ya venía, esto tenía que darse, pero lo ha venido retrasando. ¿Qué problema tiene la refinería? Porque de muchos gobiernos se ha hablado, vamos a renovar, vamos a modernizar la refinería, le vamos a meter tanto dinero, pero se dice que a partir del gobierno de Humala se cometieron una serie de hierros con relación a la modernización de la refinería de Talara que estamos hablando, que pertenece a Petroperú. ¿Cómo observas tú eso? En el caso de la refinería nos damos cuenta que ha sido uno de los factores que ha incidido en el endeudamiento excesivo que tiene Petroperú, ¿no? Hablamos de más de 5.000 millones de dólares y eso queda claro que, según los que lo han planteado, dicen que esto se podría sostener solo, pero con estos extracostos que ahora estamos viendo en el aumento del precio de los combustibles, es que nos damos cuenta que no tienen un horizonte claro. Es decir, lo que queremos nosotros es, con este incremento de 4.000 millones de soles, digamos, con todo este padrinazgo que de alguna manera tiene el gobierno con Petroperú, ¿cuál es la respuesta concreta que da Petroperú de aquí en el futuro? O sea, ¿vamos a seguir invirtiendo o en este caso gastando más dinero del erario? Pues que en realidad nos plantean una solución concreta. Ahí habría que ver qué continúa. Pero hay un detalle que es interesante, ¿no? Han pasado el gobierno de Humala, vino el de Kuczynski, el interinato de Martín Vizcarra, Sagasti, hemos llegado ahora. Este es el peor momento en la historia de Petroperú en los últimos años. ¿Qué daño le causó la presencia de una persona como Hugo Chávez al frente de la empresa como miembro del directorio, presidente y como gerente? ¿Qué En opinas? verdad, en verdad nefasta, ¿no? Y eso es algo que quiero recalcar. Acá hay algo que no es que yo ponga a quien quiera o por pagar un favor, esto tiene consecuencias millonarias. O sea, el hecho de que hayamos puesto a personas indebidas en cargos tan, podemos llamar, importantes y de gran repercusión, no solamente queda en el que puse una persona y lo quito y no ha pasado nada, no, esta es una consecuencia. Está claro que en toda la culpa no la tiene, pero la incertidumbre que genera el inversionista y del pago que tiene, y de haber sido catalogados en este caso por esta clasificadora de riesgo Fitch como bonos basura, son consecuencia del mal manejo que ha tenido en Petroperú. Bueno, no tiene toda la culpa, pero él No, asumió y dijo, yo estoy dando la cara, yo salgo, me enfrento, pero ¿estaba realmente capacitado un director regional de energía y minas del gobierno regional de Ancash para asumir la presidencia y la gerencia de una empresa, digamos, tremenda como es Petroperú? es que ahí está y queda claro que se está pagando favores políticos, ahora está todavía esto siendo visto, todavía no hay ningún tipo de algo concreto, una sentencia, pero está en investigación que esto ha sido pagado y los resultados lo vemos ahora. Por eso cuando anteriormente conversaba contigo te mencionaba lo importante de la meritocracia en el ascenso y en cargos, y estas son las consecuencias. Eh, Se ha dicho que el señor Silva, Fermín Silva, creo que el mismo Hugo Chávez lo dijo, me llamó y me entrevistó, me empezó a preguntar qué sabía yo sobre estos temas, yo le di mi opinión y después me llamó Pedro Castillo, el presidente. Pero se ha sabido por propia voz de Fermín Silva que este le entregó 30.000 soles para que lo designara. 30.000 soles para una empresa, primero que, como lo has dicho tú, debe 5.000 millones de dólares para una empresa a la que ahora el gobierno le quiere poner 4 4.500 mil millones de millones. soles de inversión.
30.000, ¿tan barato es el tema o ha habido montos superiores en estas negociaciones debajo de la mesa, crees tú, Yair? Yo creo que son cargos muy, muy importantes. No creo que probablemente son suposiciones, ¿no? Son, digamos, puede haber sido hasta un inicial, no, no, que no es, sino que vamos a la crítica propia, que estos resultados, y acá hay algo que quiero que entiendan todas las personas, estos pagos salen de los impuestos que todos pagamos. Efectivamente. Esto hay que tenerlo claro, o sea, la indolencia del gobierno en realizar estos gastos innecesarios y que no nos damos cuenta del gran daño que nos hace. Esos 4.000 millones que está dando ahora, está quitando a muchas otras entidades, a otros sectores para poder pagar. El dinero no se multiplica, así que el gasto está dado. Yair, Humberto Campodónico era uno de los observadores y críticos que mucha gente leía en temas energéticos, ¿verdad? Y en el tema del petróleo era un constante opinador. Ahora lo han puesto al frente de esta situación y yo he escuchado argumentos, señala tres, como para justificar un poco la situación que tiene Petroperú. Dice la guerra, en primer lugar, la guerra entre Ucrania y Rusia, que seguramente tiene un porcentaje importante en esta situación. Segundo, dice que Petroperú no tiene refinería y por lo tanto, al no tener una refinería, no tiene ingresos por la refinación de los productos. Entonces, no tiene cómo solventarse como lo hacía antes. Y tercero, es que nadie ha dicho exactamente hasta ahora cuál era la verdadera situación de la empresa, que tú has señalado claramente, debe 5.000 millones de dólares. No es pues una propina lo que se está debiendo, ¿verdad? Es la inversión más grande que ha tenido el Perú y que ha apostado por la refinería de Talara, y quienes lo plantearon mencionaron que eso se iba a autosostener. Pero ahora estamos viendo, y es lo que estaba pidiendo al inicio, que queremos que en este caso Petroperú nos diga cómo es que va a solventar esos costos. Es decir, cuánto costaría la gasolina cuando empiece a funcionar la refinería de Talara, que el costo debería disminuir ya que mencionan que son equipos de última generación. Entonces, ¿cómo eso va a repercutir en todos los peruanos? Queremos saber cuánto costará la gasolina, el costo se va a reducir, la productividad, este margen, va a requerir nuevamente nuevo gasto de gobierno para poder salvar. Si no, específicamente esto quedará pues como un saco roto y eso es lo que no queremos. Los buques están codenados, digo, frente a las plantas, Mollendo, Callao, creo, no sé dónde más están, Salaverry de repente, o en Eten, pero lo cierto es que Capónico ha dicho que la situación de la refinería, que es lo que más le preocupa, recién va a poder verse si efectivamente arranca a funcionar dentro de 2 meses, es decir, para diciembre. Por lo tanto, si no hay un ingreso fresco de capital, como en este caso que el gobierno le quiere dar los 4.500 para pagar, no ha dicho claramente solo el tema de los buques, sino también otros gastos de proveedores que tiene Petroperú. En un mes, si es que no es menos, va a requerirse otra cantidad igual de dinero, ¿o no? Sí, y esto con el ministro Graham ya se había dado como para poder conseguir ese préstamo. Algunos dicen a este encalce que hay, es decir, si estamos nosotros pensando en este momento que los inversionistas o tenemos una baja calificación para invertir, las personas que quieren invertir acá y que estaban saneando a Petroperú en la parte de los combustibles, al saber que se va a activar en este caso la refinería de Talara, ya no tienen por qué invertir. Entonces, como han dejado de invertir porque ya vendría lo de Talara y los combustibles probablemente vayan a incrementar y ellos dejen de hacer su negocio, en ese encuentro habría ese descalce que tenemos, ese incremento, ese desabastecimiento, pero han debido de prever esto, ¿no? Y claro, pero ¿cómo prevés con una persona improvisada y que va por otros intereses al frente de la empresa? Puede ser que Capónico lo logre, porque más o menos él conoce este tema, pero Chávez, Así es. Chávez o no Sí, Chávez, no Chávez nada. era un error. Y justamente lo que también se le pide, y cuando hablamos, y ellos lo están mencionando ahora en ese decreto de urgencia que están sacando, es que haya una reorganización y una evaluación. En el mismo decreto lo dice. Entonces, Sí, claro. queremos ver cuál es la evaluación y cómo se van a reorganizar. O sea, no solamente es Campodónico, es quienes lo rodean a él. Y si las condiciones no están claras, entonces esto va a continuar. Una golondrina no hace el verano, ¿no? Mucha gente esperaba que Capodónico fuese el Javier Velarde de Petroperú, ¿no es cierto? Pues un hombre serio, un hombre conocedor, pero como tú dices, pues si no tienes los brazos, término tan utilizado en los últimos tiempos por la organización criminal,
el brazo acá, el brazo allá. Si no tiene brazos, ¿cómo funciona? ¿Quién es el gerente general de la empresa? Si se le va a dar respaldo y que actúe de acuerdo a sus criterios, o si va a ser el directorio que le diga, mueve esta ficha para acá, compra al fulano, ve por tal sentido, ¿no? Petroperú hace rato que no explora ni explota yacimientos petrolíferos en el país. O a Así través es, de y Perú Petro, por supuesto, no ya de Petroperú, sino de Perú Petro, claro, ¿no? No sí, se ve eso. pero no hay ese, es que hay palabras que ya están, no solamente en Petroperú, en todos los organismos, en este caso, productividad, inversión, evaluación, son términos que ya nos hemos olvidado. Entonces, nosotros tenemos que pedir eso ahora por el gran gasto, o llamémosle inversión. Ojalá que devuelva a Petroperú también lo que se está dando ahora. Ya veremos qué solución tiene. Por eso pedimos o debemos exigir, ¿no? ¿Cuál va a ser la reorganización? En un galón de gasolina, y ahí tienes el dato, ¿cuánto es el porcentaje de los impuestos? No tendría el dato ahora Pero exacto sería como para... interesante saber, ¿no? Porque, fíjate, el producto puede costar, vamos, en la boca del tubo para venderle al grifo, puede costar un sol. Pero resulta que hay 3 soles de impuestos, entonces también eso tiene una influencia negativa, ¿no es cierto? El impuesto sí, pero lo que quería recalcar más es en el costo que asume o que eleva como costo Ya, Petroperú. claro, Entonces, ese costo es más elevado. La otra vez estábamos conversando y decía, Chile no produce petróleo, pero tiene la gasolina más barata que el más Perú. barata. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque los costos que quiere asumir, en este caso Petroperú, son más elevados y eso encarece el producto. ¿Y por Mientras, qué lo tiene más costo? Para pagar, por dar un ejemplo, la refinería de Talara. Por poner ya, un ejemplo, hay más costos que han asumido, ¿no? claro. Pero mientras tanto, ¿cómo salimos de ser considerada la empresa más importante que ha tenido durante muchos años nuestro país, Petroperú, de la categoría de bonos basura? ¿Cómo levantamos En, eso? en un año, una cosa increíble, o sea, que en un año hayamos visto eso, ¿qué más ejemplo del mal manejo del gobierno en una empresa estatal que, digamos, estaba yendo por un buen camino y cómo se ha destrozado esta empresa? Bueno, como te mencionaba, ¿qué hacer? Lo primero es generar confianza. Y creo que como vamos ahora, tanto a nivel gubernamental y si queremos generar confianza a nivel de la empresa, a eso me refería que debemos exigirles que nos muestren cuáles son los planes que tienen claros y de qué manera se va a reorganizar Petroperú. Muy bien, ese es un tema muy interesante, ojalá del tiempo, porque, caramba, todos los días o hay largas filas esperando un combustible que demora en llegar y los mismos choferes dicen, pero nos han dicho que los barcos están allá afuera con productos y no hay plata para pagar. Eso realmente nunca lo había esperaba de Petroperú, nunca, porque siempre ha sido una empresa con muchos problemas sin duda, pero que no baja el combustible de un barco porque no le paga, Y eso es la caja de vergonzoso. 32, así es vergonzoso, justamente por eso es el apuro y la demora que han tenido, porque yo creo que deberían haber sabido todo lo que está ocurriendo ahora y no llegar a estos niveles, ¿no? ¿Es responsabilidad de Campo Único también? Yo creo que debía haber prever esto, ¿no? O sea, esto ya estaba dado y el apoyo del gobierno ya estaba, digamos que, yo creo hasta que programado. El problema es en qué momento se tiene que dar y creo que se ha esperado demasiado. Muy bien, nos toca esperar todavía, de acuerdo a la propia voz del presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campo Único, un par de meses para que la refinería de Talara de Ojeda empiece a funcionar y nos traiga algún beneficio, finalmente Que es para lo- todos los peruanos, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Muy bien, y ahí muchísimas gracias, muy gentil como siempre. Un abrazo, buen fin Muchas de semana. gracias.